Sí. Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Listos para la palabra? Pues vamos a orar, ¿qué le parece? Tome ahí la mano de su esposo, de su esposa, y vamos a poner manos del Señor en este tiempo, ¿le parece? Amado Dios, te damos muchas gracias porque en este día una vez más nos traes con cuerdas de amor hasta este lugar donde nos reunimos en tu nombre para hablarnos directamente al corazón. Gracias porque pudimos preparar nuestro corazón delante de ti a través de la alabanza, a través de la adoración que en este momento levantamos a ti, porque eres digno. Gracias porque tú sigues trabajando con nosotros, eres muy misericordioso y compasivo y nos das nuevas oportunidades cada día para venir a tu presencia, para humillar nuestro corazón en arrepentimiento, en gratitud y ver cómo tú vas obrando, vas perfeccionando tu obra en nosotros. Amado Dios, yo quiero poner en tus manos este tiempo, esta enseñanza, mis palabras, mi corazón, mis pensamientos, para que sean gratos delante de ti. Pero también pedirte que obres en los corazones de cada uno de mis hermanos, cada matrimonio que está aquí, cada matrimonio que está escuchando a través de la transmisión, para que todos nuestros sentidos sean quebrantados ante tu majestad, porque tú eres gran Rey y nosotros simplemente reconocemos que es tu misericordia la que nos permite pensarte, es tu gran amor lo que nos permite acercarnos a ti y encontrar en ti el socorro, la gracia para cada momento, cada circunstancia de la vida. Bendice, Señor, este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y ayúdanos, Señor, para ser fortalecidos, consolados, afirmados en la verdad de tu palabra. Háblanos, Señor, y que nuestro corazón sea dócil a tu voz. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Se dice que en una ocasión un hombre y su esposa, a manera de reforzar su relación y de pasar tiempo juntos, fueron un domingo al zoológico. Y a medida que recorrían el lugar, mirando los distintos animales, llegaron a la zona donde están los primates, los monos. Y dice que ahí encontraron un mono en particular, un changuito, que jugaba apasionadamente con su hembra. A lo que la esposa le dice al marido o a su esposo: ¡qué romántico! ¡Qué romántico! Y su esposo asintió con la cabeza y continuaron el recorrido. Luego llegaron a una zona donde convivía un león con su hembra, con su leona. Pero ellos estaban totalmente separados el uno del otro. El león estaba en silencio, solo en su esquina, como si la leona no existiera. Y su esposa le dice a su marido: ¡qué triste escena sin amor! El esposo le contesta: agarra una piedra y aviéntasela a la leona y observa lo que pasa. Agarra la piedra a ella, le lanza la piedra a la leona y en el momento el león salta rugiendo para defender a su leona. Ella quedó sorprendida y pensó en hacer lo mismo con la pareja de monos que había visto anteriormente, el mono romántico. Al acercarse a la zona de los monos, agarra la piedra y se la avienta a la hembra de aquel mono romántico. En ese momento, el mono saltó asustado y abandonó a su hembra para salvar su pellejo. El marido tomó de la mano a su esposa y le dice: no te dejes engañar por las apariencias, porque lo que ves como romanticismo en algunos, muchas veces es una apariencia engañosa que esconde un corazón vacío. Por el contrario, hay otros que son sosegados y son poco expresivos, pero sus corazones están llenos de amor sincero. El tema que
voy a compartir en esta noche. Yo le he puesto: no dejes que las apariencias te destruyan. No dejes que las apariencias te destruyan. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 23, versículo 28. Yo confío que Dios nos hable en esta noche y que la palabra vaya y penetre en lo profundo de nuestro corazón, para que produzca lo que Dios quiere producir en cada uno de nosotros como matrimonios. Ustedes saben que es nuestro mayor deseo tener matrimonios sólidos. ¿Cuántos quieren tener matrimonios sólidos? Solamente Dios puede lograr eso. Pero tenemos que cuidarnos de las apariencias. Dile a tu esposo y a tu esposa: cuídate de las apariencias. Menos apariencias y más sinceridad. Menos apariencias y más sinceridad. Dice Mateo 23, 28. Así también ustedes, por fuera, a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, yo confío que este tema pueda redarguir nuestros corazones y prepararnos. Que nos hable, que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a Dios. Y que no se enoje conmigo. ¿No se van a enojar? Es un tema duro, pero es un tema que Dios ya había puesto en mi corazón semanas atrás. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, vivimos en un mundo de apariencias. El mundo vive aparentando vidas que no son la realidad íntima de su corazón o la realidad de sus hogares. Comenzando por la política, en donde cada uno de los que quieren el puesto se muestran en el momento de su campaña como los más interesados en cambiar las cosas. Dicen despreciar la corrupción, dicen despreciar la injusticia, pero cuando obtienen lo que quieren, terminan por buscar sus propios intereses. Y todo es pura apariencia. Muchos patrones aparentan un interés genuino por sus trabajadores, cuando la realidad es que los explotan. Y mientras los trabajadores hagan lo que les conviene al patrón, entonces el patrón se porta como un buen patrón. Pero al momento que fallan a sus expectativas, terminan por desecharlos de la peor manera, como si nunca les hubiesen servido adecuadamente. Hay personas que buscan aparentar cierto estatus social para poder encajar con la sociedad o con un determinado círculo de amistades, de modo que gastan todo lo que tienen por verse bien. Incluso se endeudan tanto por querer aparentar un estilo de vida que los haga sentir valiosos, que después terminan por cometer incluso ilícitos para seguir manteniendo las apariencias. Incluso hay pastores que están aparentemente interesados por las ovejas, pero cuando ves la realidad es que solamente se interesan en sus propios deseos y pensamientos, porque cuando hay una diferencia de pensamiento, inmediatamente van en contra de la oveja y la destruyen. ¿Y qué decir de aquellos supuestos cristianos que aparentan una fe en Cristo Jesús? Dicen aceptar su señorío, dicen estar agradecidos por el sacrificio de Cristo, pero la realidad es que hay una falta de convicción y una falta de compromiso delante de Él. De manera que buscan más sus propios intereses y sus propios deseos, o dan mayor valor a sus razonamientos que a la palabra de Dios. Y todo es apariencia. Vivimos en un mundo de apariencias. Todos, absolutamente todos, de alguna manera, hemos basado nuestras decisiones al juzgar precipitadamente alguna cosa o alguna persona según la apariencia. En la Biblia, por ejemplo, tenemos a Lot.
aquel sobrino de Abraham que juzgó según lo que veía y terminó por arruinar su vida y su familia. Se fue por lo que se veía más agradable delante de sus ojos y terminó con una esposa muerta y 2 hijas que lo emborracharon y lo violaron. Por vivir o por buscar las apariencias. ¿Qué decir de Elimelec, aquel esposo de Noemí, quien juzgó las circunstancias según lo que veía, según las apariencias, y fue en busca de otra tierra donde aparentemente le iría mejor? Y encontraron la muerte tanto de él como de sus 2 hijos, por vivir según las apariencias. También Samuel, en una ocasión, este profeta juzgó la elección de Dios por la apariencia física de aquel joven llamado Eliab, hermano de David, y recibió una poderosa enseñanza de parte de Dios, que a Dios le importa más lo profundo que lo superficial. A Dios le importa el corazón, no cómo te ves, no lo que tienes, no lo que haces. Le importa tu corazón. Nosotros mismos, mis hermanos, ¿cuántas veces hemos juzgado, hemos actuado según las apariencias? A veces escogemos un lugar para comer porque se ve bueno y termina por ser la comida más mala que habías probado en tu vida. O entras a un lugar porque se ve económico y resultas pagando tacos de 50 pesos. Porque no fuimos más profundo, nos quedamos con lo superficial. ¿Cuántas veces hemos juzgado a una persona simplemente por su manera de vestir o su manera de hablar? Todo esto, mis hermanos, es basar nuestras vidas en lo aparente, en lo que vemos, en lo superficial. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que fracasaron en sus matrimonios porque basaron su elección en lo que parecía ser bueno y no en una profunda realidad de las cosas? Personas o mujeres que escogieron a su esposo simplemente porque les llenó el ojo y al no conocerlo lo suficiente terminaron fracasando. O esposos, hombres que se fijaron en la mujer simplemente por su aspecto físico y terminaron arruinando las cosas. Por vivir según las apariencias. Matrimonios que después de tiempo te enteras que ya se están despedazando. Y quedas asombrado porque días antes los habías visto muy amorosos. Porque subieron una hermosa foto familiar a Facebook. Y te sorprende que ya estén al punto del quiebre. Porque unos días antes se veían muy amorosos. Pero ¿cuántos saben que las apariencias engañan? ¿Sí saben que las apariencias engañan? Dile a tu esposa y a tu esposo, las apariencias engañan. Por eso no debemos dejar, hermanos, como matrimonios, que las apariencias nos destruyan. Ahora, este problema de las apariencias se convierte en algo sumamente grave cuando nosotros somos los que vivimos de apariencia. Se hace algo gravísimo en nuestros matrimonios. Porque es aquí cuando las apariencias no solamente engañan a otros, sino que destruyen a aquellos que dependen de ella, de la apariencia. ¿Por qué? Porque vivir de apariencias nos saca de la realidad. Vivir de apariencias nos saca de la realidad que estamos realmente viviendo y nos impide buscar soluciones que nos lleven a tener una coherencia entre lo que reflejamos
y lo que íntimamente estamos pensando o viviendo. Y esto se vuelve entonces sumamente peligroso, porque al no vivir nosotros como matrimonio una realidad y por ende no trabajar en esa realidad, vamos acumulando pecado en nuestras vidas, vamos acumulando errores, vamos acumulando malas actitudes, vamos acumulando resentimientos y cargas que terminan por destruir la vida y el matrimonio. Porque estamos viviendo de apariencias. Ahora, el matrimonio es un área en el que vivir de apariencias es muy común. Muy común. Y termina por destruir sus vidas, llevándolos al matrimonio a la costumbre, llevando al matrimonio a la insatisfacción, llevando al matrimonio al sufrimiento, a la falta de amor mutua y en muchos casos a la separación y al divorcio. Porque las apariencias son quien toman el control del matrimonio. ¿Qué significa apariencia? El término apariencia alude inevitablemente a aquello que se oculta o oculta detrás de lo verdadero. Es aquello que oculta detrás de lo verdadero. Por ejemplo, personas que son muy sonrientes. ¿Cuántos conocen personas sonrientes? Di yo. ¿Usted es sonriente o no es sonriente? A ver, voltea con tu esposo, con tu esposa, a ver si está riendo. Ahora, ¿esa sonrisa es apariencia o es sinceridad? Porque hay personas que son muy sonrientes, pero al mismo tiempo que sonríen, en su corazón hay una profunda tristeza y una profunda vaciedad. Matrimonios que suben muchas fotos a Facebook. Muchas fotos a Facebook, o que escriben muchas cosas en Facebook, WhatsApp, únicamente para aparentar ser un buen matrimonio, como el chango con su changa, pero que a la primera piedra corrió y la dejó sola para salvar su pellejo. Matrimonios que suben muchas cosas, muchas fotos a Facebook, cuando la realidad de sus vidas es mucho más complicada que lo que aparentan, a tal grado de que han pensado incluso en la separación. Ahora, imagínense, hermanos, si un matrimonio verdaderamente que necesita involucrarse en más intimidad y menos apariencia, si invirtieran el tiempo que pasan subiendo fotos a las redes sociales o publicando cosas, lo invirtieran a tener comunión con Dios, o lo invirtieran a atender las necesidades o las inquietudes del matrimonio, quizá les sería más fácil salir del hoyo en el que se encuentran. Pero es más fácil subir una foto a Facebook que platicar con tu marido. Es más fácil subir un post al estado de WhatsApp que pedir perdón. Es más fácil vivir de apariencias que enfrentar la realidad, aunque la apariencia te lleve a la muerte. Y atender la realidad delante de Dios te pueda llevar a la plenitud de vida. Pero es más fácil dejar las cosas como están. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Según el diccionario de la Real Academia Española, apariencia, la palabra apariencia nos habla de aspecto o parecer, pero es ese parecer o aspecto exterior
de alguien o algo, lo que solamente ves por fuerita. ¿A cuántos les ha tocado ver alguna fruta que se ve muy bien por fuera y al partirla, por dentro ya está echada a perder? A eso se refiere la apariencia. Algo que podemos ver por fuera únicamente. Apariencia significa aquello que parece, pero no es. Aquello que parece un matrimonio, pero no es. Sí, hay un papel que dice que están casados. Hay una casa que dice que viven juntos. Hay unos hijos que dan testimonio de que han estado unidos, pero no son un matrimonio. No están unidos en espíritu, alma y cuerpo. Parece, pero no es. ¿Cuántos han escuchado la frase guardar las apariencias? Es que hay que guardar las apariencias. Incluso hasta lo hemos dicho, ¿verdad? Hay que guardar las apariencias. Y esto no es otra cosa sino disimular la realidad para evitar habladurías o críticas. Y a veces es lo que hacemos. Disimulamos la realidad para evitar críticas, para evitar habladurías. Pero el peor del caso es que no lo enfrentamos tampoco en la intimidad de nuestro hogar o de nuestro corazón. La apariencia se refiere a aquello que se puede ver o percibir de una persona o de un objeto desde afuera. Aquello que se ve a simple vista. Lo que muestra externamente una persona de sí misma a los demás. Pero no hay una mayor profundización. No hay un conocimiento de cómo está la persona íntimamente. Simplemente es lo que se puede percibir desde afuera. Y esta es la razón, mis hermanos, por la cual muchos matrimonios son sorprendidos por los problemas. Llegan los problemas y los agarran desprevenidos, porque se han estado ocupando tanto de guardar la apariencia, de disimular la realidad, que cuando llega la circunstancia no saben cómo actuar. Y acumulan resentimiento, acumulan pecado, acumulan insatisfacción. Porque están tan enfocados en lo superficial, lo que quieren que otros vean de ellos mismos, que dejan de ver lo que verdaderamente tienen que ver dentro de sus matrimonios. De manera que dejan entrar todo tipo de pensamientos, dejan entrar actitudes equivocadas, indiferencias que van endureciendo el corazón y lo vuelven insensible. Y cuando menos piensan, ya hay problemas que están causándoles sufrimiento. Pero algunos dicen, pues es que el matrimonio así es. ¿Cuántos creen que el matrimonio así es? Yo les puedo decir que no, hermanos. El matrimonio no es así. Si te has dejado llenar la cabeza por la perspectiva que el mundo tiene de matrimonio, que te dice, es que todos los matrimonios así son, todos los matrimonios tienen problemas, todos los matrimonios siempre se andan peleando, siempre estás poniendo tu mirada en lo superficial, en lo que es aparente. ¿Por qué no comenzamos a dejar de trabajar en aquello que queremos que la gente piense de nuestro matrimonio, para pasar de ser una apariencia a ser una realidad nuestra vida matrimonial? ¿Por qué no dejamos de preocuparnos por el qué dirán y comenzamos a buscar que nuestro matrimonio verdaderamente sea una bendición para otros? Desde lo más íntimo de nuestra relación, de nuestro corazón, hasta lo más externo de nuestras vidas. Para que aquella sonrisa hacia tu esposa sea una realidad en lo profundo de tu hogar y no solamente en la iglesia.
Porque las apariencias engañan. La palabra apariencia en la Biblia se usa para hablar de fingimiento. De fingimiento. ¿Cuántos les gusta fingir? Se usa para hablar de fingimiento. Se usa para mencionar una excusa. Porque las excusas no son reales. ¿Cuántos saben esto? Cuando tú pones una excusa, es algo que no es real. Tú la inventaste en tu mente y la quisiste adaptar a la realidad para no cumplir con tu responsabilidad. Eso es una excusa. Como cuando decíamos que nuestro perro se comía la tarea y ni siquiera perro teníamos. O cuando decíamos que no pasó el camión, cuando la realidad es que nos despertamos tarde. Eran excusas, eran fingimientos. Eran palabras artificiosas, es decir, inventadas. Las inventábamos para salir de una responsabilidad. Pero la querías embonar con la realidad. Y lo único que provocabas era un caos mucho mayor. Un problema mucho mayor. Porque al no atender la realidad, se quedan cosas en el corazón, hermanos. No me respondas. Aquí hay matrimonios de todas las edades, de todos los tipos. Tanto matrimonios jóvenes como matrimonios de años. Pero no me respondas, pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente pueden decir que en la intimidad de su matrimonio están completos y totalmente satisfechos? Y que así han estado durante un tiempo. No que estés satisfecho o satisfecha porque ayer tu esposo te regaló flores. Eso es emoción, estás emocionada. Es que es la primera vez que mi esposa me hace huevito con jamón y no, eso es emoción. No, es durante el tiempo que tienes de casado o casada. ¿Cuántos verdaderamente pueden decir: estoy pleno y satisfecho con mi matrimonio y quiero más? Sin fingimiento, sin excusas. Apariencia también se utiliza en la Biblia para hablar de una máscara. Algo que no es la realidad. Imagínense que yo me ponga a predicar con una máscara de Thor. Van a decir: ay, no manches, la cara sí, pero el cuerpo. O una máscara de Brad Pitt. ¿Sería la realidad? Pues no, ¿verdad? Por más que me ponga pupilentes, mis ojos por dentro son negro azabache. Esto es una máscara simplemente. Como aquellas mujeres que antes de casarse se pintan, que se quitan la pintura así, y el día de la noche de bodas o al día siguiente, pega un grito el marido porque piensa que lo emborracharon y se lo llevaron. Era una máscara, no conocía la profundidad. La apariencia, mis hermanos, oculta la verdad de las cosas. De manera que al tener un énfasis desmedido en lo externo, se convierte o se cae en hipocresía. Poner un énfasis desmedido en las apariencias va ligado con cierta vanidad en el corazón. Aquel deseo de que los demás piensen lo que tú quisieras que fuera, pero que no es. Y es como un escape de la realidad. Y cuando los demás creen o piensan lo que tú deseas, es una satisfacción para ti, porque es lo que deseas, pero no es la realidad. Hay una vanidad en el corazón. Solo para obtener alguna satisfacción personal o incluso para sacar algún beneficio. En el matrimonio se cae en vivir en apariencias cuando el matrimonio, escúchame bien, actúa despreocupadamente.
Cuando el varón o cuando la mujer son despreocupados, caen en vivir un matrimonio de apariencias. ¿Cuánto tiempo tienes que no te preocupas por el corazón de tu esposa? Por ponerte en sus zapatos. O viceversa, ¿cuánto tiempo tienes que no te pones en los zapatos de tu esposo? Y que vives tan despreocupado que no te has dado cuenta que tu vida es mera apariencia. Viven tan despreocupados sin importarle aquellas cosas que son necesarias, que necesita el hogar para ordenar o arreglar. Porque aquellas cosas que necesitamos ordenar en nuestra vida matrimonial y arreglar, si no se atienden, van produciendo insensibilidad y resentimiento en el corazón de la pareja. Aunque no te lo diga, aunque te sonría, por dentro se va generando un vacío cada vez mayor. Y la realidad tarde o temprano va a salir a la luz. Porque, como les decía, no es posible que la mujer duerma pintada todos los días de su vida, ¿verdad que no? Va a llegar un punto en el que se va a tener que desmaquillar. Y ahí se va a ver que tiene ojitos pequeños. Y que las pestañas no eran las que tenía, que estaban chiquitas. Y que cuando estaba chiquita perdió las cejas. Ahí se va a ir viendo la realidad. Tarde o temprano va a salir la realidad. Se vive, o el matrimonio cae en vivir en apariencias cuando hay una preocupación mayor por el qué dirán o por la necesidad de mantener una reputación intachable, más allá de buscar un testimonio de integridad. Por ejemplo, cuando los esposos, ya sea él o ella, se enfocan mucho en su apariencia física, a tal grado que caen en cirugías plásticas y ponen su valor en cómo se ve físicamente. A tal grado es ese cuidado externo físico que caen incluso en la ruina económica con tal de mantener su cuerpo bien. O cuando el esposo quiere mantener una imagen intachable delante de los demás sobre los sentimientos o las necesidades de su esposa, sin importarle lo que sienta. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? ¿Sí lo han leído? Aquel rey que trataba a sus esposas como trofeos, sin importarle lo que pensara ella o lo que sintiera, y terminó por perder a su esposa y tuvo que reemplazarla por otra. La apariencia es algo horrible, mis hermanos. Vivir de apariencias en la vida matrimonial es algo que engaña y es algo que destruye. El Señor Jesucristo reprobó totalmente la vida de apariencias. Y lo podemos ver en la apariencia de los escribas y fariseos. Porque los fariseos eran expertos en vivir de apariencias. Todo el tiempo fingían. Todo el tiempo fingían. Y gran parte de sus vidas se mostraban con una cara, pero en realidad tenían otra, muy distinta. Su vida de falsa apariencia fue tan grande que cuando el Señor exponía la realidad de sus vidas, más allá de entender que Dios quería salvarlos y restaurarlos, se llenaron más de orgullo y cavaron más hondo aquel hoyo de su propia tumba. Por ejemplo,
En Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Se presentaron delante del Señor Jesús de una manera hipócrita, fingiendo. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. En eso estaban en lo correcto, pero su actitud delante del Señor era hipócrita, porque le querían tender una trampa. No era con sinceridad. Estaban poniendo una cara, una máscara, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Le dicen: ¿está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Ahí en el versículo 15 dice: pero Jesús, sabiendo que fingían, porque ¿cuántos saben que el Señor sabe cuando estamos fingiendo? ¿Y de qué nos vale fingir si el Señor sabe y conoce nuestra verdadera cara? Sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y les preguntó: ¿de quiénes son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Mis hermanos, el Señor conoce la realidad de nuestras vidas. El Señor conoce la realidad de nuestros matrimonios. Y sería cometer un error gravísimo. Repite conmigo: gravísimo. Sería cometer un error gravísimo el aparentar cosas que no son la realidad de nuestras vidas, que no son la realidad de nuestro matrimonio. Nos estaríamos destruyendo a nosotros mismos. Pues más allá de recibir la gracia de Dios para arreglar, para restaurar nuestro matrimonio, estaríamos obstruyendo su obrar en nosotros, impidiendo, a causa de nuestra vanidad y a causa de nuestra hipocresía, que Dios enriquezca y nutra nuestro matrimonio de su presencia. En Lucas 16:15, el Señor también les dijo a estos mismos escribas y fariseos, lo voy a leer en otra versión. Dice: Jesús les dijo: ustedes son los que se la dan de intachables ante la gente. Ustedes son los que se la dan de intachables ante la gente, pero Dios los conoce por dentro. Y ese encumbrarse entre los hombres le repugna a Dios. ¿Qué le produce a Dios? Le repugna a Dios. Ese darnos la de intachable delante de los hombres, cuando no es la realidad de nuestras vidas, es algo que le repugna a Dios, hermanos. Por eso la importancia de no vivir por apariencias, más sinceridad, menos apariencias. Más allá de buscar ser matrimonios intachables delante de los hombres, debemos procurar serlo principalmente delante de Dios, porque ¿de qué sirve que otros piensen bien de nosotros cuando no es la realidad? ¿De qué sirve que digan: mira qué bien trata ese hermano a su esposa, cuando en tu casa la tratas con la punta del pie? ¿De qué sirve que le hables con cariño delante de los hermanos a tu esposo, si en tu casa no eres capaz de sujetarte? ¿De qué sirve que otros piensen bien de nosotros cuando no es la realidad? Y aún peor, cuando Dios nos conoce en la intimidad de nuestro hogar. ¿De qué sirve? ¿Cuántos matrimonios vemos de esa manera, hermanos? Que aparentaban delante de los hombres
que todo estaba bien, pero la realidad es que nada iba bien. Yo conocí un matrimonio en el que había un adulterio, hermanos. Un adulterio, imagínense. El adulterio es doloroso, ¿verdad que sí? La Biblia lo menciona como un dolor en el corazón de Dios. Pero más allá de buscar la restauración, ese matrimonio aparentaba delante de los hombres, dándole de comer en la boquita al esposo, sonriendo delante de los demás, como si nada hubiese pasado. Imagínense a qué grado llega el deseo por que los demás piensen bien de nosotros. Cuando se causa un dolor así, hermanos, cuando se causa un dolor así, la mejor solución es la humillación ante Dios, para que entonces comience el proceso de restauración, a fin de que el amor prevalezca sobre todas las cosas. Pero un matrimonio que vive de apariencias jamás va a ser restaurado. Jamás. Solamente va a haber resentimiento, sufrimiento, rencor, amargura, hasta que la muerte los separe. Cuando Dios no respalda la vida íntima matrimonial, escúchame bien, tarde o temprano ese matrimonio va a ser destruido. Tarde o temprano. Y muchos viven años y años y años aparentando, y su matrimonio ya está destruido desde adentro. En ocasiones, mis hermanos, duran tantos años fingiendo, escúchame bien, duran tantos años fingiendo que es hasta que los hijos crecen que son ellos mismos los que sacan a la luz la realidad que se vive en la intimidad del hogar. Y viven una apariencia desde que los hijos estaban pequeñitos. Y no es sino hasta que los hijos tienen 15, 16 años que no soportan más y sacan a la realidad o sacan a la luz la realidad de lo que se vive en la intimidad del hogar. Ha pasado muchas veces con muchos matrimonios que los hijos ya no soportan tanta hipocresía en la casa y terminan por hablar y les destruyen a los padres lo que ellos durante mucho tiempo estuvieron construyendo, una simple apariencia, una cosa que no era real. El Señor dedicó casi todo un capítulo a hablar sobre la apariencia de estos escribas y estos fariseos hipócritas. Podemos leer todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, y es un capítulo dedicado a exponer la vida de apariencia de estos hombres supuestamente religiosos, supuestamente piadosos. Y en el versículo 3 del capítulo 23, abre tu Biblia ahí. Nos comienza a narrar cómo es la vida de apariencias y cómo puede ser o cómo podemos identificarnos nosotros si realmente estamos viviendo un matrimonio de apariencia. ¿Para qué? Para comenzar a trabajar en la realidad antes de que te destruya, antes de que destruya tu matrimonio y destruya tu familia. Dice Mateo 23:3. Yo lo voy a leer en otra versión. Dice: de modo que hagan y observen todo lo que les digan, hablando de los escribas y fariseos, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, ¿y qué? Y no hacen. Una vida de apariencias, mis hermanos, dice, pero no hace. Escúchame bien lo que te voy a decir.
Si eres un matrimonio que puede aconsejar a otros, si eres un matrimonio, un esposo o una esposa, que eres capaz de aconsejar a otros de cómo debe de comportarse él o ella en su vida matrimonial, pero tú no lo haces, eres un matrimonio de apariencia. Y no va a pasar mucho tiempo para que las apariencias te destruyan. Yo conocí a un hombre que era bueno, mis hermanos, pero bueno para aconsejar a otros que no se separaran. Cuando él había dejado que su matrimonio se fuera abajo, se acababa de separar por su incompetencia, se acababa de separar por su egoísmo de su esposa, pero lo veías aconsejando a otros matrimonios, diciéndole: lucha por tu matrimonio. ¿Ven coherencia en eso, hermanos? Luego conocí a otro que mientras aconsejaba a un amigo que no se separara, escúchame bien, mientras aconsejaba a un amigo que no se separara, él en ese mismo momento estaba pensando en dejar a su esposa. En ese mismo momento. ¿De qué sirve saber lo que tenemos que hacer cuando no le hacemos? ¿Sirve de algo? No. Si sabes lo que tienes que hacer pero no lo haces, esa apariencia, hermano, no sirve de nada. Y eso tarde o temprano te va a destruir. Y va a destruir a tu familia. Cuando estamos más interesados en lo que piensen los demás de nosotros que lo que piense nuestra propia esposa o esposo de nosotros, entonces vivimos un matrimonio de apariencias que dice pero no hace. Mi hermano, ¿de qué te sirve que piensen los hermanos que eres un buen esposo si tu esposa no lo cree? ¿Por qué te esfuerzas tanto porque otros piensen que eres un buen varón y tu esposa sabe que no lo eres? ¿O por qué te esfuerzas tanto, mujer, por pensar o porque otros piensen de ti que eres una buena mujer cuando tu esposo no está completamente satisfecho o contento contigo? ¿De qué sirve entonces que estemos más interesados por lo que otros piensen cuando nuestra esposa o su esposo no piensa eso de nosotros? Así eran los escribas y fariseos, hermanos. Estos hombres eran buenos para dar consejos, pero no para seguirlos. Buenos para dar consejos, pero no para seguirlos. Y qué tremendo es eso, hermano. ¿Cuántas esposas quieren un varón que sea bueno para abrirle la puerta a otras mujeres, pero a ella ni siquiera se da cuenta cuando se sube al carro o no? Ojo, cuando el varón arranca porque no se dio cuenta que la esposa ya estaba arriba o que todavía no se subía. Una vez vi un matrimonio así. Nos encontramos en un restaurante. Estábamos nosotros esperando afuera la reservación que nos pasaran. Y ya los saludamos y todo. ¿Qué onda? Bien, ¿cómo estás? Échale. Cristianos, ¿eh? Y de repente ya volteamos y ya estaba arrancando y la esposa con un pie afuera. Imagínense, mi hermano. Estos hombres eran buenos para dar consejos, pero no para seguirlos. Y hay matrimonios así, mis hermanos. Hay hombres que son una bendición para otros, pero no para su esposa. Mujeres que son una bendición para otros, pero no para su esposo. ¿De qué sirve entonces? Aprende a ser bendición en tu matrimonio y entonces podrás ser una verdadera
bendición para los demás, no una apariencia de bendición. Hay personas que son súper acomedidos con otros, como tú y yo cuando estábamos morros, que hacíamos la limpieza en la casa de la mamá del amigo y en la casa no recogíamos ni los calcetines. Bueno, a lo mejor ya me eché de cabeza yo. Pero hay esposos que son así. No, hermana, espérame, yo se lo paso, hermana. Y ves a la esposa queriendo con la espalda dolida y no haces nada. No le ayudan ni a pasar el trapo. Pero eres una bendición para otros. Eso se llama, hermanos, apariencia. O lo que se conoce como candiles de la calle y oscuridad de su casa. ¿De qué te sirve, hermano? ¿Te quieres morir así? ¿O tú, hermana, te quieres morir así? Como estamos llevando en varones, ¿no? Dejar un legado, pero no bueno, un mal legado. Hace 2 días fui a la casa de una hermana ya mayor, y tenía la foto de sus papás, 2 viejitos ahí, que de hecho yo les pasé una vez un video de esos viejitos, que son los suegros del pastor Adrián Hernández. Él se murió de 99 años y ella se murió de 90 y tantos también. Y se murieron enamorados. Todavía estaba la viejita en la cama y el señor en silla de ruedas. Y eres el amor de mi vida, le gritaba. Como de 98 años y gritándole. Y la viejita no podía hablar. Y le decía: tú también eres el mío. Y me sorprendió porque esta señora me hablaba de sus papás y yo le decía, yo no los conocí, pero lo que he escuchado de ellos realmente ha sido impactante. Y ella me contaba que esa línea viene desde su bisabuelo. Dice, mi bisabuelo era, o mi abuelo, o mi tatarabuelo, no recuerdo. Dice, era un cristiano ejemplar, dice. Era un cristiano ejemplar. Y se lo transmitió a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos. Y hasta ahorita siguen las generaciones de matrimonio de bendición, no de apariencias, sino que otros puedan dar testimonio. No candiles de la calle y oscuridad de su casa. No varones que le brindan luz a la casa ajena, que son bendición para otros, pero su casa está totalmente entenebrecida, en tinieblas. Son buenos para darle palabra de bendición a otros, pero varón, ¿cuándo fue la última vez que le diste una palabra de bendición a tu esposa? No lo digas, pero piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste a tu esposa con tus labios? O tu mujer, ¿cuándo fue la última vez que te dirigiste a tu varón con palabras de bendición? Pero a todos los hermanos le andan diciendo Dios te bendiga. Vas en la esquina, hermano, Dios les bendiga a todos. Pero a tu esposa ni la pelas, a tu esposo ni lo pelas. ¿O a poco crees que tu esposa no necesita tus palabras de bendición? ¿O crees que tu esposo es tan conforme al corazón de Dios que no necesita escuchar de su esposa palabras de bendición? No, mis hermanos, un matrimonio de apariencias dice, pero no hace. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esposos o esposas que disfrutan mucho decirles a otros qué hacer, pero muy difícilmente lo hacen en sus casas o con sus hijos. Y fíjese lo que dice el versículo 5 del capítulo 23. La Nueva Traducción Viviente.
Lo van a proyectar ahí en la pantalla. Mateo 23:5 dice en la Reina Valera: antes bien, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. En la Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que hacen es para aparentar. Todo lo que hacen es para aparentar. ¿Conoce matrimonios así? Que tarde o temprano explotan. Y que tú decías: oye, ¿pero qué no era un buen matrimonio? Yo pensé que era un buen matrimonio. Subían muchas cosas a Facebook. Se iban a la playa 5 veces al año. Pero, ¿qué pasó? Todo lo que hacen, dice, es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan sus túnicas con flecos muy largos. Así son muchos matrimonios. Todo lo que hacen es para aparentar. Mi hermano, no dejes que las apariencias te destruyan. Tarde o temprano, alguien que vive de apariencias va a ser destruido. Muchos matrimonios están dispuestos a dejar que su casa se destruya con tal de aparentar delante de los demás un buen matrimonio o una buena familia. Muchos están dispuestos a dejar que sus hijos al morir no tengan una buena percepción, un buen recuerdo de ellos, con tal de en vida aparentar ser un buen matrimonio, una buena familia. Y no se dan cuenta que tarde o temprano la ruina se va a notar. Tarde o temprano. Dice 1 Corintios 3:12 al 15 en la versión Palabra de Dios para Todos. Algunos construyen sobre esa base, sobre la base del fundamento que es el Evangelio o Jesucristo. Dice: algunos construyen sobre esa base con oro, con plata, piedras preciosas, pero también con madera, cañas o paja. Pero fíjense lo que dice el versículo 13: pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. La calidad. ¿Sabías que tarde o temprano se va a probar la calidad de tu matrimonio? Si lo que estabas haciendo era para guardar las apariencias, para disimular la realidad, o si verdaderamente resiste la prueba, el fuego. Dice: si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. La Biblia, en lenguaje sencillo, dice: lo perderá todo. Cuando llegue aquel momento en el que tu matrimonio va a ser probado y edificaste pura apariencia, hermano o hermana, lo perderán todo. Todo. Dice: él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. ¿Cómo es alguien que escapa de un fuego, mi hermano? Todo herido, con dolor, con llagas en el cuerpo, su rostro desfigurado, su piel queda arruinada. ¿Cuántos matrimonios quieren verse así? No dejes que las apariencias te destruyan. Trabaja por lo que es real. Trabaja por la realidad. El Señor quiere derramar su gracia, pero no en aquellos que están más ocupados en agradar a los hombres que agradarle a Él. No en aquellos que están más preocupados por el qué dirán
los hombres que lo que dice Dios de ti como varón o lo que dice Dios de ti como mujer. Una vida de apariencias es una vida de hipocresía. En ese capítulo 23, 7 veces o en 7 ocasiones el Señor les llama hipócritas a los escribas y fariseos. Y el número 7 sabemos que es, dentro de la numerología bíblica, es un número completo, algo que está completo. Es decir, eran completamente hipócritas. No había nada de real en ellos. Y les llama en 7 ocasiones hipócritas y les da la razón por la cual les está poniendo este calificativo. No les dice nada más porque sí. Les dicen cada una de las veces que les dice hipócritas el por qué. Y todo tiene que ver por buscar las apariencias más que trabajar por la realidad. Hipocresía significa simulador. Alguien que es un simulador, es decir, una persona que es embustera o falsa. Es un actor bajo un carácter asumido, no real. Es un papel que está jugando. Y qué triste, mi hermano, que una esposa vea cómo su esposo juega el papel de cristiano y que lo juega delante de los demás. O una mujer, qué triste es ver cuando tu esposo te ve que juegas o que simulas ser cristiana. Es algo demasiado peligroso, hermanos. Ahora, el Señor les llama hipócritas, pero escúchenme bien. Pero no lo hace simplemente para que se sientan ofendidos. No. Sino que les llama hipócritas en ciertas ocasiones y les da la razón del por qué, con el único propósito de que ellos puedan ver su condición y hagan algo al respecto. Porque cuando el Señor saca a la luz nuestra hipocresía, nuestra simulación, es para que lo cambiemos, hermanos. No es para que nos ofendamos. Como cuando Pablo reprendió a Pedro por andar con la hipocresía delante de los judíos y los gentiles. Lo hizo para que se arrepintiera, para que corrigiera. Porque en aquella simulación, dice la Escritura, que estaba arrastrando a muchos. La única intención del Señor al llamarle hipócritas a los fariseos era hacerles ver la condición de su corazón para que hicieran algo al respecto. Y tanto fue así que al final del capítulo 23 tú puedes ver las palabras del Señor cuando les dice: cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Expresándoles su corazón, un corazón que quería protegerlos de una vida de simulación que los llevaría a la muerte, protegerlos de una vida de apariencia que le repugna a Dios. El Señor lo único que quería hacer era protegerlos de ellos mismos, de su soberbia, de su hipocresía. Una soberbia y una hipocresía que los estaba llevando a la destrucción. Pero ellos no quisieron ser protegidos, no quisieron ser restaurados, no quisieron ser salvados. Aun cuando el Señor claramente les presentó las pruebas de su vida de apariencias, pero no quisieron hacer nada al respecto. Desgraciadamente así hay muchos matrimonios. El Señor expone la vida para que hagas algo, no para que te quedes ofendido, porque el hacernos las víctimas
no nos trae nada bueno, ¿verdad que no? Alguien que se hace la víctima es alguien que vive de apariencias. Porque la misma Biblia dice, no pongas tu oído, no pongas tu corazón a lo que se habla mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también has hablado mal de otros muchas veces. Entonces, ¿para qué te haces la víctima? No te hagas la víctima. Lo que el Señor quiere es que hagas algo. Que hagas algo con tu matrimonio. Termina diciendo el último versículo o el penúltimo versículo: he aquí, su casa les es dejada desierta. Porque muchos se ofenden, mis hermanos, pero no hacen nada. ¿Y de qué sirve que te ofendas si no haces nada? Y algunos están peor, ni siquiera se ofenden. Imagínate, no me ofende. Es peor, porque si vives un matrimonio de apariencias y no te ofende lo que la palabra de Dios dice, es peor. Tu corazón ha sido completamente endurecido. Muchos no se ofenden, o muchos se ofenden pero no hacen nada, se mantienen igual, hasta que sus matrimonios y sus hogares quedan completamente vacíos, como le dijo Dios, el Señor Jesucristo, a la casa de Israel: he aquí, su casa quedará vacía. En Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40, en la versión de las Américas, dice: y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, aman los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Y luego dice en el versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hacían oraciones largas para justificar lo que les estaban robando a las viudas de sus bienes. Está como aquellos que van a orar por los negocios, las casas, y hacen todo un ritual para que se vea que hicieron algo extraordinario, y los que están ahí digan, pues no le invirtió mucho, déjale, doy una ofrenda. Y sacan y le dan una ofrenda para aparentar espiritualidad, nada más para que los otros vean que hiciste algo y justificar simplemente tu actuar. De esa forma quieren justificar su falta de sinceridad y comienzan con mucha palabrería, pero solamente para justificar su falta de sinceridad o su falta de atención al matrimonio. Ahí está el marido que marea a la mujer con un palabrerío para que a la mujer se le olvide qué es lo que le había dicho. Termina diciendo, oye, ¿qué te dije al principio? No me acuerdo de qué estábamos hablando. ¿Quién sabe? Porque la mareaste con tu palabrerío. O le dijiste tantas cosas que la mujer dijo, ya mejor ya. O se justifican a través de lo que supuestamente hacen para Dios, o a través del conocimiento, a través de su servicio, simplemente para no ser sinceros en sus matrimonios. Una vida de apariencias, hermanos, pone demasiado énfasis en lo externo y deja de trabajar en lo interno del corazón. ¿Cuándo fue la última vez que escudriñaste el corazón de tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que escarbaste en el corazón de tu esposo para ver si él o ella te necesitan en su vida? ¿O das por hecho que todo está bien? Porque lo externo se ve bien.
Fíjese lo que dice el capítulo 23, versículo 25 en adelante de Mateo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿qué aflicción les espera? Escuchen bien, hermanos. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan, dice, de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, están llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de hueso de muerto y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Qué lamentable es cuando un matrimonio trabaja más por aparentar que por vivir una realidad. Qué lamentable, porque a ese matrimonio solamente le espera sufrimiento y destrucción, vaciedad en extremo. Y escúchame bien lo que te voy a decir. La vida superficial es el principal motivo de las infidelidades en el matrimonio. Una esposa o un esposo que son plenos el uno para el otro, jamás, escúchame bien, jamás pensará en buscar a alguien más. Jamás. Pero la apariencia, mi hermano, conduce a la vaciedad extrema, de manera que andan buscando cualquier cosa o cualquier persona para llenar ese vacío que por falta de realidad no se ha llenado. Y esto va en incremento en la vida cristiana. Incremento, hermanos. Es decir, hay casi el mismo número de infidelidades dentro de las iglesias que en el mundo. Porque están igualmente vacíos en las iglesias que en el mundo. Porque buscan las mismas cosas externas en las iglesias que en el mundo. Y por eso obtienen los mismos resultados. Impresionante, ¿no? Lo contrario a la hipocresía, mi hermano, es la sinceridad. Y en eso debemos estar trabajando como matrimonios. ¿En qué? La sinceridad. Dile a tu esposa y a tu esposo: quiero ser sincero contigo. Pero de verdad. No simplemente porque quieres guardar las apariencias, porque te vas a destruir. Y vas a hacer infeliz a una mujer y vas a hacer infeliz a un hombre. Y de paso a tus hijos. Sinceridad significa veracidad. Alguien que está libre de fingimiento o de máscaras. Alguien que está libre de simulaciones. La sinceridad está unida con la verdad, con la honestidad, con la sencillez y con la humildad. Con la humillación, hermano. Algo indispensable en la vida del matrimonio. La sinceridad es algo en donde no hay intenciones dobles. No te portas bien para que te correspondan, te portas bien porque amas, porque aprecias, porque valoras principalmente a Dios y después a tu esposa o a tu esposo. Te esfuerzas no para que te reconozcan y después tener algo que echarle en cara a él o a ella. Lo haces por amor.
porque estás interesado en tu vida matrimonial. La sinceridad implica el respeto por lo que es verdadero, por lo que es real. Pero alguien que vive de apariencias no es para nada sincero. No tiene un respeto por la realidad. No tiene un respeto por el corazón de la esposa o por el corazón del esposo. Prefiere guardar las apariencias, aunque él o ella terminen fatigados y fastidiados el uno del otro. ¿Cuántos quieren matrimonios fastidiados? Bueno, si te sigues enfocando tanto en la apariencia y no trabajas en tu realidad, así vas a terminar fastidiado y destruido. En Proverbios 21-29, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: el perverso finge para salir del apuro. El que no le importa, el que simplemente quiere guardar las apariencias, finge para salir del apuro. Pero el honrado piensa antes de actuar. Piensa antes de actuar. ¿De qué te sirve pensar si ya actuaste, si ya causaste el daño? Ya lo que te interesa es salir del apuro. No, mi hermano, no dejes que la apariencia destruya tu matrimonio. Deja de buscar las apariencias, deja de buscar lo que otros piensan de ti, el presentarte como un buen matrimonio en la iglesia. Vívelo, de verdad, vive un buen matrimonio. Dios quiere formar matrimonios que sean sinceros, que busquen las cosas que verdaderamente son importantes, más allá de ocuparnos en las apariencias. Cosas que a la larga terminarán por destruir nuestras vidas. No ocultemos la realidad. Mejor enfréntala. Enfrenta la realidad y deja que el Señor restaure. Deja que el Señor repare. Deja que el Señor arregle a través de la sinceridad de tu corazón, de esa sencillez y humildad que puedes mostrar en tu matrimonio. Enfrentémosla con humildad, con aquella humildad que el Señor nos demanda a fin de poder tener su gracia. Porque Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Y un soberbio no es otra persona, sino alguien que vive de apariencias. Y para poder prosperar en la vida matrimonial, se requiere sí o sí la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios estamos perdidos. Pero ninguno que viva de apariencias va a poder obtener su gracia. Nadie. Cada cosa, mis hermanos, que hacemos dentro de nuestra vida matrimonial, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, suma o resta a la calidad con la que estamos llevando las cosas en nuestro matrimonio. Todo. Tus palabras pueden sumar a un matrimonio de calidad o pueden restar calidad a tu vida matrimonial. Tus acciones. Y aun cuando ahora quizá no queramos enfrentar la realidad de lo que estamos viviendo en nuestro matrimonio, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Tarde o temprano. Puede ser ahora que aún es tiempo para arreglar las cosas. Puede ser ahora el momento para que tú enfrentes la realidad de tu matrimonio y dejes de buscar las apariencias. Puede ser ahora el momento en el que puedes ser sincero, en el que puedes dejar la hipocresía o la
simulación, la apariencia. Ahora que es aún tiempo para arreglar las cosas, o puede ser cuando ya sea demasiado tarde. Tú decides. Ahora o cuando ya es tarde y termines vacío y con mucho dolor en tu corazón. ¿Qué prefieres? No dejen que las apariencias los destruyan, hermanos. Amén. Pónganse de pie. Ponte de frente con tu esposa. Tómala de las manos. Y ve la apariencia de sus ojos o ve la realidad de su corazón. ¿Qué estás viendo? Ve la sonrisa fingida y la vaciedad por dentro. O ve la sonrisa que proviene de un corazón recto y sincero. ¿Qué es lo que estás viendo delante de él o de ella? ¿Qué tanto te importa tu matrimonio? No dejes que la apariencia te destruya, porque tarde o temprano va a pasar, mi hermano y mi hermana. Tarde o temprano va a pasar. Tarde o temprano vas a tener que enfrentar la realidad. Y puede ser ahora que aún hay tiempo. O puedes enfrentar la realidad cuando estés vacío o vacía. Cuando el dolor en tu corazón sea tan grande que más allá de encontrar la gracia de Dios, encuentres amargura en tu alma. ¿Qué tan real es tu matrimonio? ¿O solamente viven juntos? Señor mío, tócanos, Señor, toma nuestras vidas. Toma cada matrimonio en este lugar. Quebranta los corazones. Ayúdanos a tomar muy en serio tu presencia. Gracias porque tú no eres como nosotros. Y si hoy estamos aquí es porque aún hay tiempo para dejar lo aparente y caminar hacia lo real. No eches a perder tu matrimonio. No eches a perder tu familia. Porque cada día que pasa y te fijas más en lo aparente para huir de la realidad, es un día que acumulas insensibilidad en tu corazón, amargura, resentimiento, dolor.
y más difícil te será el ser restaurado. Humíllate delante de Dios, varón. Humíllate delante de Dios, mujer, para que puedas doblar tu rodilla también delante de tu esposa y de tu esposo. Señor, perdónanos si hemos trabajado simplemente en agradar a los hombres, si hemos buscado servir al ojo y no a ti, que eres el Dios vivo que escudriña lo profundo del corazón y de la mente. Señor, perdónanos. Pero también te pido que nos quebrantes si es necesario. Porque no queremos avanzar si nuestro matrimonio no está caminando hacia tu corazón. Si nuestro matrimonio no está caminando en el propósito por el cual nos has unido, no queremos avanzar. Es preferible hacer un alto y ser quebrantados, pero no con tu ira, Señor, para que no nos destruyas, sino con tu amor, que es restaurador. Toma cada corazón, Señor, desde los más jóvenes hasta los más grandes. Toma los corazones, amado Dios, escudriñalos, que su gozo se convierta en llanto, en tristeza. Que sus corazones sean purificados y se humillen delante de ti para que tú los exaltes cuando fuere tiempo. Y aquellos matrimonios que verdaderamente están trabajando con sinceridad de corazón por su matrimonio, síguelos fortaleciendo, amado Dios. Cúbrelos con tu presencia, ármalos con toda tu armadura para que nada pueda penetrar en ellos y echar a perder lo que hasta el día de hoy han construido. Y que aquel fuego que venga sobre sus vidas no sirva sino para seguir purificando su amor puro y genuino en sus vidas. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, porque necesitamos de ti. Porque la vida matrimonial no es un juego. Es tu presencia en su más grande esplendor en la vida de los hombres. Y tu amor que sustenta y resplandece la vida de tus hijos, la vida de tu iglesia. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Que la palabra que tú has hablado el día de hoy sea sembrada en el corazón y que nada pueda arrancar ni robar esa semilla, que nada la pueda ahogar, sino que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra y toda nuestra gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Dale un abrazo a tu esposa, varón. Y toma tu lugar un momento. Que la palabra, que lo que Dios ha hablado, mis hermanos, lo tomes en serio. Tómalo en serio, mi hermano. Tómalo en serio, por favor. No dejes que las apariencias te destruyan y seas uno más del montón que arruinó su matrimonio simplemente por no enfrentar la realidad. Una realidad en la que Dios quiere bendecir, restaurar, fortalecer, afirmar. Es mejor enfrentar la realidad con la mano de Dios que vivir una vida de apariencias que repugne su corazón. Toma en serio tu matrimonio. No importa cuántos años tengas. Toma en serio tu matrimonio, porque eso dependen muchas generaciones después de ti. Muchas. Amén. Voltea con tu esposo, con tu esposa. Y dile: quiero ser sincero contigo. Por amor a Dios y por amor a ti. Dile: perdóname. Perdóname porque he vivido de apariencia. Porque he lastimado quizá tu corazón. Y decide esforzarte, mi hermano y mi hermana, para hacer un matrimonio de bendición. Que tanto, escúchame bien, tanto hacen falta matrimonios de bendición. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Aún se puede, mi hermano y mi hermana. Aún se puede. Y si ya lo estás viviendo, se puede más. Más todavía. El Señor puede darnos más. Amén. Pues mis hermanos, gracias por su asistencia, por este tiempo. Rápidamente, simplemente quiero recordarles acerca de nuestro retiro para matrimonios. Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de octubre en Rincón de Guayabitos, en la playa Rincón de Guayabitos. ¿Sale? Este retiro está preparado o está preparando el Señor para todos nosotros como matrimonios y vale la pena hacer el esfuerzo. El cupo es limitado. El cupo es limitado. Si no te has anotado y quieres anotarte, acércate conmigo, con mi esposa, con Andrés, con Hetzi, con el hermano Francisco, con la hermana Aurora, y anótate, dales tus nombres y dile: me quiero anotar. Es deseable que apartes con algo para que se vea tu compromiso, pero si no puedes, no te preocupes, anótate y sobre la marcha puedes ir abonando. El costo del retiro, les recuerdo, es de
600 pesos por pareja. ¿Sale? Es en un hotel, en el hotel de Cameron, y es todo incluido. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un buen tiempo de bendición. Créame que es la mejor inversión que pueden hacer en sus vidas. La mejor. Y no solamente alcanza tu matrimonio, alcanza a tus hijos. Yo recuerdo cuando nos fuimos al primer retiro para matrimonios, nuestras hijas querían ir, pero para nosotros es muy difícil llevar a nuestras hijas porque pues tenemos que estar al frente del evento. Y me decía, ¿pero a dónde van? Y mi esposa les dice, vamos a ir a un lugar donde nos van a enseñar a ser mejores papás para ti y para tu hermanita. Y a mí me encantó esa respuesta porque es la realidad. Si somos un mejor matrimonio, vamos a ser también mejores padres. Entonces, la inversión que hacemos en esto no solamente es para nuestro matrimonio, es para las futuras generaciones y para todos los que nos rodean. Esfuércense, de verdad, vale la pena, hermanos. Cualquier situación que quieran comentarla, pueden acercarse conmigo, con un servidor, y lo platicamos. Sale, el cupo es limitado. Ahorita van anotadas aproximadamente 13 parejas. El cupo es para 15. Podemos añadir más, pero ya no nos garantizan el mismo precio. Es decir, que entre más rápido se anoten, mejor, porque si se anotan en julio, en agosto, quizá nos puedan abrir una habitación más, pero nos van a cotizar al precio que ya está en ese momento. No nos van a respetar el precio que están manejando ahorita. Entonces, ahorita ya van 13 parejas, si mal no recuerdo, entre 12 o 13, y quedan pocos lugares. Vale la pena, hermanos. ¿Sale? Entonces hagan un esfuerzo y trabajen por su matrimonio. Amén. Pues estamos despedidos. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias por la paciencia, que al cabo nada más es una vez al mes. Entonces vale la pena. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Despídanse unos a otros, platiquen, y nos vemos en la próxima reunión de matrimonios, que será el viernes 23 de junio, y será una convivencia de traje. ¿Sale? Entonces se pueden ir anotando. Dios les bendiga, hermanos, que pasen buena noche.